Bueno, es una situación que es importante que estemos informados, porque pues es algo que ha ido creciendo demasiado, demasiado de forma exponencial en los últimos 5 años y creo que tuvo mucho la pandemia, ¿no? Esta parte en la que pues nos aislamos todos y la única forma en la que estábamos conectados pues, e informados también fue a través de las redes sociales. Y pues ahorita, siendo muy sinceros, desde edades muy tempranas, las personas, los seres humanos, tenemos acceso a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales como tal. Tal vez no todas las personas en el mundo tengan acceso a una computadora o a una PC, pero sí a un celular. Y esta parte nos hace como muy accesible el tener el acceso a todas estas redes sociales. Cabe destacar que pues incluso ya esta es una materia básica desde primero de primaria que conozcan pues estos términos. Entonces pues en los últimos registros que fueron a partir de la pandemia, se registró que hasta el 97% de los adolescentes usan al menos una de las 7 plataformas de las redes sociales más populares. Y ahí les puse la imagencita de algunas. Yo creo que mínimo la de WhatsApp sí la conocemos, la de Facebook también, la de Twitter ya cambió, YouTube también la conocemos y las demás, pues sí, tal vez sea para gente joven, ¿sí? Entonces, bueno, el 95% ha llegado a informar pues el acceso a un teléfono inteligente, un smartphone, y casi el 90% suele tener el acceso en línea varias veces a este tipo de redes utilizando su teléfono. Hay que recordar, y no me dejarán mentir, personas que estén de pues edad un poquito más avanzada, que antes los teléfonos pues nada más se utilizaban para enviar algún mensaje, un mensaje de texto, incluso había así como paquetes de mandar mensajes de texto nada más y mandar ya un archivo o una imagen pues era tardadísimo, era carísimo y se hacía por correo electrónico. Entonces ahorita pues ya el acceso a compartir imágenes, a compartir memes, a compartir fotos, videos y demás información pues es muchísimo más cercano y accesible para todas las edades. Esto pues tiene sus ventajas, entonces también no hay que perder de vista los beneficios que puede ofrecer las redes sociales en el sentido de que pues acortan las distancias, la exposición, nos da la exposición a eventos cada vez más actuales. Ahorita pues podemos saber o conocer lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo. Se puede formar una conexión interpersonal mucho más cercana. Incluso me ha tocado pacientes y chicos, sobre todo chicos y chicas adolescentes que dicen que tienen una relación de pareja, pero su pareja vive en otro país o en otro continente incluso. Entonces, creo que esta parte pues acerca mucho a las personas y acorta distancias. Y puede también crear como algunos fines y objetivos de beneficencia, de humanismo, de apoyo social, de mayor cercanía, empatía y demás, como justo en esta ocasión, o sea, no estoy enfrente de ustedes, pero estamos todos en este mismo objetivo, escuchando sobre el tema y compartiendo al respecto. Entonces, insisto en que uno de los beneficios más francos, pues es que acorta las distancias. Sin embargo, pues a lo largo del uso de este tipo de dispositivos y de redes, pues es importante entender que también suelen tener algunas influencia negativa. Puede caber como esta parte de rumores de que no toda la información sea verídica, que se acorta también la distancia en el sentido de información, más no de contacto. Sí, esto es bien importante, entender que nunca va a ser lo mismo el hablar con una persona de viva voz que esté frente a nosotros a tener un mensaje pregrabado o un mensaje dicho de forma virtual. No es lo mismo como el tono de voz, el acercamiento, los movimientos faciales, el sentir un abrazo, el sentir pues todo lo que no se puede decir de forma verbal.
y también pues hay varios puntos de vista sobre esta parte de la vida de los demás, ¿no? Esta parte es bien importante, sobre todo en los adolescentes que pues están creando una identidad y donde esa identidad pues se está forjando de una forma muy basada en estereotipos y en expectativas, híjole, que están pues bien maquillados, ¿no? O sea, simplemente el estereotipo de la figura física, que ahorita se considera como belleza, está como muy delimitada y muy formada, también sobre gusto, sobre moda, entonces tiene que ver mucho como una ventanita de qué le quieres dar, ver al mundo de tu vida, ¿sí? Y pues también la parte de la presión de grupos y probables algunos problemas de salud mental si esto no se lleva a cabo de una manera adaptativa y de una manera adecuada. Entonces, bueno, ¿qué se considera una red social? Pues es un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se van desarrollando de forma digital con varios patrones estratégicos. Esto es bien importante, que hay patrones estratégicos en los que se diseña este tipo de aplicaciones con el fin de tener mayor afluencia y estancia en los algoritmos sobre la información y diversos usuarios. Entonces es un trato prácticamente el usuario le da atención a Dice, la aplicación y la aplicación pues puede ganar algo respecto al tener la atención cautiva de un número muy representativo de personas. ¿Qué puede ser? Pues al inicio lo vimos como anuncios, ¿no? Principalmente, como veías un video de YouTube y un anuncio, que creo que todavía pasa. Y si no, pues paga la membresía. En Facebook, pues también hay anuncios después de hacer como el movimiento básico del dedito para bajarle, empieza a haber anuncios o como lo que te podría interesar. Y esto es bien curioso porque a veces uno está como buscando o encontrando algunas hoy, cosas que necesitamos del día a día y hasta parece que el algoritmo nos lee la mente, ¿no? Es así como de, oye, pero eso yo lo había pensado, yo pensé en comprar llantas nuevas para mi coche y de pronto me salen anuncios de llantas en Coppel, ¿sí? Entonces, esa parte es importante entender que todo es un algoritmo, ¿sí? Este tipo de aplicaciones está diseñado de esta manera. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, no sé si han visto este tipo de maquinitas que son como las básicas de las tragamonedas, ¿no? Se llaman. Son máquinas en las que pues yo deposito una moneda y hago este movimiento con la palanca y pues se mueven los tres logotipos, estos tres logos que están aquí y pues la idea es que por azares de suerte, que me tenga muy buena suerte y queden las tres imágenes iguales y gané, ¿sí? Y salen un montón de monedas, una recompensa, ¿no? Y ya, pues eso es como la parte ganadora. En esta situación, el hecho de estar haciendo esto con la máquina tragamonedas es un movimiento muy específico que genera dopamina en mi cerebro. Si genera un sinfín de descargas de serotonina, de dopamina y de estimulantes para mi cerebro, para entender que, para querer más, tener mayor satisfacción o una recompensa después de hacer ese tipo de movimiento. Y entonces vamos a realizar un movimiento una y otra vez para pues tener la recompensa, que son más videos interesantes, divertidos, interactivos. Y al final de cuentas, pues yo sé que entre una u otra de esos videos, pues va a haber un anuncio, pero estoy dispuesto, digamos, que a pagar el precio, ¿no? Y cómo funcionarían los teléfonos, pues de esta manera, ¿no? O sea, ahorita creo que en Instagram y en TikTok es en los que funciona esta parte del dedito, ¿sí? Y ya se corroboró científicamente que el movimiento del pulgar hacia arriba es lo que genera la recompensa dopaminérgica en el cerebro. Entonces, esta parte de estar moviendo el dedo, o incluso también los ojos, porque también existe, no sé si han visto como algunas caricaturas que son como muy llamativas,
Sí, o sea, llaman mucho la atención de niños, pero también de adultos. Y uno está ahí con el niño viendo la caricatura en YouTube, y incluso algunos youtubers o pediatras que llegaron a informar que este tipo de videos estaba diseñado justo de esta forma, a cambiar de frecuencia cada vez más cortito, y entonces le enseñas a nuestro cerebro que no espere una recompensa tan larga, ¿sí? O sea, todo este ciclo en el que pues tiene que hacer todo un proceso para tener una descarga dopaminérgica. La dopamina es la hormona encargada de la motivación, de la satisfacción, del deseo, del placer y del sentirse realizado, ¿no? Y a lo largo del día, cada que comemos algo rico, sube dopamina. Cada que escuchamos música que nos gusta, sube dopamina. Cada que siento un abrazo, va dopamina. Cada que descanso, sube dopamina. Cada que voy al gimnasio, sube dopamina. Entonces, cada que le estoy moviendo al dedito, pues imagínense, es un boom de dopamina, un tren dopaminérgico exhaustivo, y entonces estamos enseñándole al cerebro que no es necesario esperar. ¿Sí? Que no es necesario detenernos a esperar años de hacer una carrera, años o tiempo largo para tener una recompensa, que simplemente con botar el dedito, pues nuestro cerebro se está nutriendo de esa parte dopaminérgica y pues se acostumbra. Es lo difícil, que a la larga, después de cierto tiempo diario de estar utilizando 3 meses, es lo definido hasta ahora por la ciencia, de utilizar diario el celular con ese movimiento, pues ya genera esta alteración en los trenes dopaminérgicos y pues estaríamos asimilándolo a una adicción, ¿sí? A lo que se considera una respuesta cerebral a una adicción, en la situación de que cada vez se necesita más de la misma situación para tener el mismo efecto, en repetidos fracasos para suspender el consumo y en disfunción mental, disfunción familiar, disfunción social, para realizar sus actividades diarias, en la vida diaria. Y bueno, pues entonces hay varios estudios que proponen que los altos niveles de uso de redes sociales se ha asociado a problemas de internalización. Ahorita vamos a ver cuáles son los problemas de internalización, incluyendo pues la depresión y la ansiedad, que son los que más son representativos en la actualidad, y pues también algunos estudios los han asociado a problemas de externalización como el acoso y los problemas de la atención. Algunos autores han registrado que el aumento de la depresión puede atribuirse también a un rápido aumento del uso de las redes sociales en los últimos años, que es lo que les vengo diciendo. Incluso algunas asociaciones llegan a proponer que disminuya de forma representativa, ya de forma institucionalizada, el uso de las redes sociales debido pues a esta posible influencia tan marcada que se llegó a notar pues y todos seamos francos, que muchos sí llegaron a pensar que estaban deprimidos o estaban demasiado ansiosos al estar en redes sociales la mayor parte No, del porque tiempo, siguen siendo re bebé. y que no hacían ninguna otra actividad, o sea, no salían a caminar, no convivían, no tenían contacto con ningún ser humano prácticamente en su día. Les voy a presentar los resultados de un artículo que recientemente analicé. En este artículo, pues la hipótesis o la idea principal de los investigadores era que entre más tiempo se pasara en redes sociales, mayor asociación había con los problemas tanto de internalización, hablando de depresión y ansiedad, y externalización, hablando de atención e impulsividad por sí mismos, y pues lo iban a probar ellos. Ellos iban a probar su teoría viendo a ver si era posible que esto ocurriera. Entonces, bueno, ellos tomaron varios elementos o variables para hacer este estudio, tratando de que fuera un buen análisis, de que no hubiera como errores y de que pudieran estudiar de forma adecuada a los adolescentes, porque ese como la etapa en la que decidieron hacer el estudio. Utilizaron
estudiaron varios parámetros, vieron incluso el nivel educativo, el uso de alcohol, el uso de cannabis y el historial de problemas anteriores. Ellos dijeron que problemas de internalización eran quejas de dolores en el cuerpo, depresión, ansiedad, trauma, psicosis o intentos suicidas. Y de externalización era déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, problemas de la conducta o problemas de apuestas. Sí, ojo con esto, es interesante. Y bueno, dentro de los resultados, ellos encontraron que predominó los problemas de internalización, ¿sí? Que era el que mayor evidencia tenía de internalización y también de consumos, aguas, ¿sí? De consumos de alcohol y de cannabis. En esta parte de comórbidos junto con la ansiedad. ¿Sí? Entonces, personas en etapa de desarrollo, porque tomemos en cuenta que un cerebro humano no se termina de desarrollar hasta los 21 años, ¿sí? Entonces, si sometemos a este cerebro que no ha terminado de desarrollar partes del juicio, del raciocinio, de los límites, del aprendizaje y de la conciencia, a un montón de dopamina de forma abrupta, sin hacer ningún tipo de esfuerzo más que estar acostado y mover el dedito para arriba, pues muy probablemente cuando otros estímulos lleguen no se va a provocar esa dopamina, no va a provocar serotonina, no va a haber una respuesta adrenérgica y entonces todo el ciclo se va a entorpecer de forma terrible, va a venir irritabilidad, ansiedad y un montón de dificultades en la conducta, de desmotivación sobre todo, y pues la búsqueda de otras sustancias, ¿no? Para sopesar la necesidad y llevar a cabo otra vez el tren dopaminérgico, porque pues ya está totalmente desequilibrado. En los problemas de externalización de primera instancia y como consecuencia no se vio alterado, sin embargo, no significa que no exista, ¿sí? En este estudio no salió representativo alteraciones en la impulsividad ni alteraciones en la atención de forma directa. Sin embargo, de forma indirecta, para ansiedad y depresión, claro que las hay, ¿sí? O sea, es una consecuencia de que se altere la conducta y de que se altere la atención en pacientes, pues, deprimidos, ansiosos y sobre todo jóvenes en etapas de adaptación. Y bueno, ¿qué proponían en este estudio? Y esto es sumamente importante. Se proponía que se podía prevenir este tipo de problemas, la ansiedad y la depresión, hasta en un 18.9%, o sea, casi un 20%, que es nada despreciable de los problemas de ansiedad y de depresión si limitábamos el tiempo de las redes sociales, ¿sí? Ellos lo tomaron por cada 30 minutos. Sí, o sea, dijeron, a ver, vamos a agarrar a los muchachos, a los jóvenes, adolescentes, y vamos a ver cuántos se enferman de ansiedad, de depresión, de impulsividad, de inatención, estando 30 minutos, ahora estando una hora, ahora estando una hora y media, ahora estando 48, perdón, 2 horas y media en redes sociales. Y se dieron cuenta que los parámetros para disminuirlo y prevenirlo era reducir a 36 minutos diarios el consumo de redes sociales. 36 minutos o menos, ¿sí? Para prevenir este tipo de situaciones y sobre todo, fíjense también esta parte que resultó, sobre todo en pacientes que ya habían tenido cuadros ansiosos o depresivos, ¿sí? Ahora, como les comentaba, no es nada más como exponerse a la red social, o sea, hay que ver todo lo que implica este tipo de contenido, de consumir este tipo de contenido. Insisto en que en una persona en la que se esté desarrollando la identidad, la autonomía, la autoestima y la validación, es muy importante tener muy claros estos estereotipos que para nada se pudieran comparar con la realidad, lo que vemos en redes sociales.
¿sí? Ahí nos muestran como que puedes ser rico siendo youtuber, puede ser exitoso y que sí son ricos. Yo no digo que no sean ricos, sí son ricos, pero es uno en 1 millón. O sea, ¿cuántos youtubers hay en México que sean famosos y que tengan solvencia económica? Pues sí, ahí habría que ver, ¿no? Entonces, esta parte, insisto, de cultivar esta situación de no esfuerzo y sí una recompensa grande, pues es creo que un problema social que nos va a venir encima y que sí es necesario que lo conozcamos. Bueno, sobre todo en este artículo, lo que resultó de los problemas de ansiedad y depresión, también se encontraron varias situaciones importantes y a destacar, que estaba muy marcada las alteraciones del sueño, ¿sí? Que había acoso cibernético muy marcado, y que había alteraciones de la imagen corporal también, y pues sobre todo cambios en la identidad. Recordemos que los chicos a esa edad, híjole, pues ya no sé, a veces no se sabe si es depresión, si es ansiedad o si es la mera adolescencia. Entonces, sí es bien importante entender que ya de por sí la parte de la adolescencia es un duelo, ¿sí? Porque se están desprendiendo de la infancia, porque se tienen que adaptar a valerse por sí mismos, porque ya representan una imagen propia en la parte de la sociedad y que al final pues tienen que forjar una identidad que pues como les comento, pues en cuanto más esté enganchada a una percepción ficticia o virtual, pues creo que cada vez sería más difícil adaptarse, ¿no? Toda esta gama de cambios que vendrán a lo largo de la vida. Y pues bueno, según este estudio, sí se mencionó que una reducción en los problemas de la salud mental se produciría de forma definitiva si se redujera el uso de las redes sociales con el fin de que no se utilizaran de forma dañina. Y pues los hallazgos se equilibrarían entre qué tantos beneficios tienen, que ya los mencionamos, lo de acortar distancias, estar actualizado en respecto a los eventos y la inclusión social, porque también sería muy extraño que un adolescente dijera que pues no en la vida ha abierto Facebook, que no tiene Instagram, que sería extraño, ¿no? O sea, sí sería como que eso es como raro. Entonces, bueno, también me gustaría mencionar que en esta parte de qué es lo que llama la atención o por qué son tan novedosas las redes sociales, aparte de lo del feedback del dedito, que eso es lo que genera la adicción dopaminérgica, pero también esta parte de no enfrentarte a un mundo real, ¿no? O sea, de poderte esconder atrás de una pantalla y de no ser totalmente esa persona. Se crea un avatar, se llama. Y entonces, en ese mundo virtual se puede hacer y deshacer, se puede hacer y no decir, digamos que tiene toda una gama de normas totalmente diferentes a las que se pudieran instalar de forma real. Entonces, esa situación también vuelve como muy atrayente, ¿no? A situaciones de control y a situaciones de incluso escape, ¿no? Escape de una realidad que tal vez está siendo muy pesada para este tipo de chicos y que pues por eso deciden de forma muy evitativa salir a las redes sociales o mantenerse dentro de las redes sociales para evitar la realidad como tal. Entonces, siempre hay que entender eso, que después, detrás de una conducta desadaptativa, muy probablemente haya un cuadro ansioso o depresivo. Y bueno, que proponían. Este estudio fue evaluado por la Academia Estadounidense de Pediatría y ellos mencionaban que pues sí se necesitaba un plan respecto en el que se incluyeran a las familias y a los padres para que establecieran reglas razonables para el uso de estos medios digitales, también en la identificación adecuada de los usos problemáticos, los movimientos crecientes que ha habido para mejorar el diseño de las plataformas, la necesidad urgente de investigaciones y pues el desarrollo de guías apropiadas, evaluadas por científicos, por personas capacitadas para
analizar este tipo de problemas, porque sí es bien extraño, me he topado con muchos pacientes que dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser dañino, cómo va a ser adictivo el celular o el utilizar las redes sociales si yo las utilizo para ganar dinero, si yo las utilizo para promover mi negocio, para conocer gente, para tener cerca a mis paisanos o a los migrantes que están lejos? Sí tiene muchas virtudes, pero la cuestión creo que aquí tiene que ver como cualquier otra adicción, el uso, el tiempo y el uso. Sí, o sea, si lo usamos de una forma nociva, ahí es donde ya estamos perdiendo totalmente la parte de un uso adecuado. Ahorita actualmente para adolescentes y niños, lo permitido y ya rayando en la parte superior, sería no más de 2 horas de exposición a una pantalla, ¿sí? Pantalla incluyendo televisión, incluyendo redes sociales, incluyendo TikToks, incluyendo YouTube, incluyendo cualquier otro tipo de contenido de pantallas, no más de 2 horas. Ningún niño menor de 2 años debe de exponerse a ningún tipo de pantalla, ninguno, ¿sí? O sea, no está permitido, no está aprobado, no le sirve para nada y no se pierden de nada, ¿sí? Y para los niños y adolescentes, respecto a las redes sociales, ningún niño menor de 12 años debería de tener una red social bajo su comando, bajo su control, ¿sí? O sea, 12 años para abajo no es algo adecuado, igual no se pierden de nada, ¿sí? Y también lo permitido o lo razonable, por así decirlo, sin que cause un daño, hablando de tiempo, sí sería de 40 minutos a 1 hora y media, y eso sacándole el promedio así como que ya muy permisivo en adolescentes y en adultos ya mayores o adultos, pues, en el sentido de que no provoque como tal esta reacción dopaminérgica. Sin embargo, sí es bien necesario mantener las reglas muy claras y más cuando se está en crecimiento. Bueno, este es otro estudio también en el que hicieron una evaluación y mencionaron que hubo 2 grupos aquí que compararon, y el grupo en el que limitaron el uso de las redes sociales en las plataformas tuvo una mejoría, mostró una reducción muy significativa respecto a la sensación de soledad y de depresión durante las próximas 3 semanas que no utilizaron las redes sociales, y sugirieron la reducción a 30 minutos diarios en el uso de redes sociales, ¿sí? ¿A qué voy yo? ¿Por qué les muestro estos estudios? Dirán, pues si no, no es clase. Yo sé, pero la cuestión es entender que de forma científica está muy bien estudiado e investigado para que pues nos quede muy claro que no es invento, que no es como la parte de querer imponer o querer decir, pues porque hoy me amanecí diciendo que no me gusta, sino más bien entender que es algo que a largo plazo sí nos puede traer consecuencias, ¿sí? Consecuencias ya sea favorables o consecuencias también muy, muy pesaditas, tanto para padres como para los que ahora son adolescentes. Y bueno, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones principales del uso de las redes sociales? Porque insisto en que no se vale como que ya a partir de ahorita digan, oye, hijo o hija, fulano, sutano, cierra tu Facebook, cierra. Pues no, no se puede, sí, o sea, nos van a mandar mucho a freír espárragos y hacemos eso. Entonces, la cuestión es que se pueda utilizar de una forma responsable y adecuada. Entre ellos, pues plantear un tiempo limitado, un tiempo adecuado, y sobre todo, pues aprender a medir el uso, ¿sí? O sea, tener un parámetro, una regla firme, una regla clara, inflexible, que se pueda medir con tiempo y que estén las 2 personas de acuerdo, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo en que en la mesa no se usa el celular, de acuerdo. Estamos de acuerdo en que solo lo vas a usar 1 hora al día, de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no lo vas a usar antes de dormir, vas a dejar tu celular lejos de tu cama para que puedas conciliar el sueño, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que vamos a hablar a la hora de la comida, que es una de las medidas preventivas más importantes que se ha estipulado por la OMS recientemente. Y pues bueno,
Sobre todo también esto, creo que es importante buscar redes sociales con contenido más informativo que de ocio, ¿sí? Que no tenga este refuerzo intermitente de estar moviendo el dedito, porque pues sí, eso va a generar de por sí que uno esté allí horas, 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 ¿sí? Entonces sí les sugeriría que si van a tener redes sociales, pues sea tal vez algo de noticias, en los que haya texto que leer, en los que solamente se pueda mantener uno que otro objetivo para examinarlo y ya pues salir y no estar todo el día ahí como en este reforzamiento intermitente de mover el dedo. Y pues realizar otras actividades recreativas al aire libre, ¿sí? Tener un plan a lo largo del día, saber que ahorita tengo media hora libre, pero después tengo que salir a hacer bicicleta, tengo que salir con amigos, tengo que salir a hacer súper, tengo que salir a caminar, tengo que hacer otra actividad fuera de mi computadora, fuera de mi teléfono y fuera de la interacción virtual. ¿Sí? Eso creo que también nos ayudaría mucho pues a limitar el uso de las redes sociales de forma nociva. Y pues bueno, esta imagencita me gustó mucho, ya es casi lo último, pero se me hizo muy buena con el fin de resumir, ¿no? Siempre tenemos que tener un objetivo de por qué estamos en esa red social, ¿sí? Siempre tratar de ponernos el objetivo claro sin estar perdiendo tiempos, ni tratar de estar como, pues me voy a meter a ver qué sale, a ver qué veo, a ver qué chismeo, ¿sí? Tratar de tener un objetivo preciso. También pues debemos elegir de forma adecuada cuáles redes vamos a utilizar y para qué las vamos a utilizar. Si es por trabajo, si es por cercanía de familiares y ver para qué se puede utilizar cada red dependiendo de si es informativo también respecto a noticias o eventos actuales. Lo de las notificaciones es mejor silenciarlas, ¿sí? De todos, es mejor silenciarlos. Ya hasta el mismo WhatsApp tiene así como miles formas de que silenciar, que por 8 horas, que si se borra el mensaje, que si ya lo archivaste, que si no lo archivaste. Entonces, creo que es una parte importante el aprender todas estas, conocer de forma muy integral las redes sociales para poder saber sus limitaciones y no dejar que todo el tiempo estén vibrando y moviéndose el celular, porque pues entonces ya es una llamadita de atención ahí todo el día, ¿sí? No hay que mirarlos de forma constante, ni tenerlo de forma inmediato, ¿sí? Hay que tomar un tiempo definitivo o un tiempo determinado para utilizarlo y después ya pues entender que ya eso es otro momento, que ya yo los invitaría justo a eso, a dejar su celular, sus redes así a un ladito y disfruten el momento. Sí, disfruten lo que están sintiendo, lo que están viviendo y a partir de ahí, pues vivir la experiencia, ¿no? Automatizar lo que se pueda automatizar, si es un negocio o la parte de respuestas inmediatas, pues también no les voy a decir como que pierdan su negocio, pero sí automatizarlo, programar también los eventos y todo lo que se pueda con el fin de ayudar a organizar, ¿sí? También pues tener una adecuada formación de para qué sirve cada uno y una gestión adecuada del tiempo, ¿sí? Esta parte de planear, pues también yo creo que nadie planea cuánto tiempo nos vamos a estar en redes sociales. Entonces, creo que sería importante hacerlo, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cuánto tiempo de mis 24 horas voy a dedicar a estar en redes sociales? Entonces, sí es importante tenerlo ahí como en cuenta. Medir, analizar y cambiar lo que no funciona, como esta parte de tener unas estrategias muy específicas, evitar procrastinar o decir, bueno, pues que al cabo que me voy a acostar un ratito, ¿sí? La cama nada más es para dormir, no es para estar viendo Facebook ni para estar ahí moviéndole al TikTok. También esta parte de realizar contenido, esto puede ayudar mucho a ahorrar tiempo, ¿sí? El estar, se puede utilizar para estudiar, se puede utilizar para informar. Yo les diría de forma personal, yo llegué a utilizar algunos videos para estudiar, incluso a algunos alumnos les mando videos, no soy tanto de mandarles todo el libro, sino más bien videos o resúmenes que encuentro. Eso es una parte muy importante que yo no le quitaría, pero sí es importante entender para qué se están utilizando.
y pues evitar la moda, ¿no? O sea, esta parte creo que es difícil para la etapa de los adolescentes porque en realidad es lo que está más influenciando las tendencias, por así decirlo, pero insisto en que si lo manejamos de una forma medida y adecuada, sería mucho más fácil que no se enganchen con este tipo de ideas y que puedan forjar su idea propia. Entonces, bueno, de esto quise que fuera un poco resumido, de como algunos tips o algunas maneras para reducir la exposición y evitar como estar ahí siempre enganchados. Y pues bueno, ya como conclusión, pues se sugiere que, o se sabe, que actualmente entre mayor tiempo se dedique a las redes sociales, pues mayor riesgo habrá de tener problemas de depresión y ansiedad en los adolescentes. Y pues las investigaciones futuras deberán de atender y limitar el incremento de este tipo de casos en relación de también sanar las patologías de salud mental. Y bueno, pues creo que eso es todo lo que respecta al tema. Entonces, no sé si hubiera algún comentario, alguna intervención, si quisieran preguntar o comentar alguna experiencia o duda que tengan. Pues interesantísimo todo esto, doctora. Interesantísimo. Yo creo, antes de pasar o dejar el micrófono abierto, pues nada más haciendo un paréntesis, ¿no? Ahí tenemos quién se conecta de Querétaro, de Veracruz, eh, y por ahí ya empiezan a salir algunos comentarios también de alguien que nos dice, ¿no? Mi hijo tiene adicción a los videos, juegos no, a los videos, juegos no, redes sociales no. Tienen redes sociales, pero no, pero es una adicción a juegos y videos. Y luego nos dice, yo creo cuando estabas hablando del tiempo, el tiempo óptimo para hacer uso de los dispositivos electrónicos, nos pone ahí 36 minutos en redes y videojuegos y videos de TikTok. Aparte aquí, bueno, también nos hace un comentario adicional que dice, pues aún, aunque no lo crea, mis hijos no tienen, pero sí me imagino que no, como que no tienen ese apego, no sé si a- No, más bien como que no tienen redes sociales, pero sí tienen videojuegos. Sí, es correcto. creo que esa parte sería como algo que se valora o se cuece aparte, porque la verdad es que ahorita ya las investigaciones de psiquiatría sí consideran no tal la adicción a las redes sociales o al celular, pero sí a los videojuegos. Sí, y justo por esta parte en la que se considera que a partir de un avatar o de una identidad virtual se puede hacer en el videojuego todo. Sí, incluso hasta a los padres o a las personas les llama la atención, ¿no? El contenido de los videojuegos más adictivos, que es pues prácticamente muy agresivos, violentos, de contenido muy extravagante y son horas pasando el videojuego y no es porque el usuario lo quiera, sino porque así son los videojuegos, tienen que durar horas para ganar y para tener esa recompensa. Entonces, creo que sería otro tipo de adicción. Sin embargo, sí tiene mucho que ver con esta situación en la que se forjan otra identidad fuera de la real. Entonces sí se llega ya a considerar una adicción a videojuegos, que es otra situación muy aparte a lo de las redes sociales, aunque sí pudiera ser comórbido. Buenas noches, otra vez saludándolos. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Me gustó mucho parte del cierre que usted comentó, que para sus alumnos les recomienda ahí algunas sugerencias que yo creo para reforzar su clase. Yo por experiencia tengo, pues cuando yo estudié hace algunas décadas,
pues no había tanta tecnología, entonces era mucho de investigar de las bibliotecas. Entonces, para mantenerme yo actualizada, trato de buscar buena información y me gusta la jugoterapia. Me tocó leer muchísimos libros, pero ahora me sorprendo de ver a tantos especialistas ahí con buenas conferencias y les voy a compartir algo que me llena de gratitud. Teníamos un problema en la regadera y mi hija bajó un tutorial y arregló. Ella tiene 19 años y se puso ahí, de plomera. Entonces, creo que como adultos, como profesionistas, sí deberíamos de inducir y seducir a nuestros hijos, a nuestros nietos en esta enseñanza de estas redes que se exploten pero para algo positivo. Felicidades a los que organizaron. Gracias, doctora. Me gustó mucho esa parte que usted dio, porque no nos negamos a la tecnología, pero sí es muy importante este tema que usted nos acaba de compartir, porque lo estamos viviendo en carne propia, esas alteraciones. Es verdad todo lo que usted nos acaba de compartir. Yo doy fe de eso y les agradezco por preocuparse. Felicidades. No, pues sí, sí tiene toda la razón. No hay que satanizar tampoco las redes sociales. Tienen muchos beneficios, ¿sí? Siempre y cuando, como les comento, pues se utilicen de la forma adecuada, ¿sí? Pero sí, tiene mucha razón. También nos hace más autónomos en algunas cosas, sí, ya muchos somos capaces de hacer muchas cosas siguiendo muchos tutoriales. Ya también nos brincamos leer los instructivos y mejor lo googleamos. Entonces sí, Sí. sí es algo muy beneficioso. Yo nada más si quisiera plantear esto bajo tu experticia y opinión profesional. Yo antes de involucrarme aquí con Crece, duré mucho tiempo trabajando para empresas de telecomunicaciones. Eh, y obviamente casi todo el día o en el horario laboral, pues está uno pegado al teléfono celular y efectivamente estamos al pendiente de si cae la alerta o si ya habla el jefe o algún colaborador nos está pidiendo alguna información, ¿no? Pero yo creo, o no sé, yo así lo entendí, en tu tiempo de ocio, de recreación, en el tiempo que ya no es trabajo, vamos, sino ya es tu tiempo personal, pasar más de 120 minutos conectado a la computadora o estar dependiendo de las alertas que están llegando, los mensajes, los videos, etcétera, yo creo que aquí es donde se vuelve nocivo, ¿no? Sí, justo esta parte que les mencionaba, ¿no? La descarga dopaminérgica que llega a causar y el tener como siempre esa alerta, aunque no tenga que ver con la alerta del teléfono, pues ya es como tener el celular ahí en un lado o comer con el celular, bañarse con el celular, ir al baño con el celular, es esta parte como de, eso ya sería como un foquito rojo, ¿no? Como de entender que no se está llevando a cabo como los límites adecuados que uno mismo se está planteando y que sí puede ya estar hablando de un problema. Y más como eso, como la irritabilidad o ansiedad que genera el no tenerlo. Nada más para agradecerles muchísimo abordar este tipo de temas que nos sobrepasan, pero con una rapidez increíble, que da miedo, y como madre, pues tenemos que asumir muchas responsabilidades y y de evitar esa niñera digital de que aquí estate y dame chance de ir y de venir y ya 4 horas pegadas en lo que hiciste el mandado y lo que tú quieras, y pues hacernos responsables, que pues no está tan padre. Es muy práctico, sí, pero la verdad no. Y aparte por el mismo de que te vas, no sabes qué tipo de contenido está.
Me da miedo, me da pavor todo esto porque desafortunadamente no se aprovechan a como lo decían ahorita, de ver los contenidos que son nutritivos o lo que sea. O sea, tengo tantas ideas que me van así. También con los videojuegos, las canciones, los modismos, este, todo esto está desbordando y a qué velocidad. Me da así como que tipo hasta taquicardia, así, ¿qué está pasando? Y para bien o para mal es algo que no podemos desconectarlos al 100%, por lo que nos estaban comentando así de que pues tienen que actualizarse. Hay un contexto dentro de sus amigos, sus familiares, su escuela, que es, no sé, por ejemplo, el WhatsApp habla con sus primas que están fuera de la ciudad, con los amigos que ya se dejaron del curso de verano o de los de sexto que ya brincó a secundaria. Entonces sí hay que utilizarlos bien, pero como papás sí es estar así como que al 100, no Sí, sé. sí, usted utilizó ahorita una palabra que da miedo, pero creo que más miedo daría como no estar informados, ¿no? Creo que es bien importante como el mantenernos a raya en el sentido de la información y de como no caer en esta parte que menciona usted, como la niñera digital, como, bueno, pues para que no delate un ratito, en el sentido de los que son más pequeños, porque siendo bien realistas, ya cuando están adolescentes y uno les quiere quitar el dispositivo, pues no va a ser nada fácil. Entonces, sí es bien importante mantener límites claros desde edades tempranas y más ahorita, porque pues sí es como esta parte de ya en cualquier lado, pues sí se ven niños con celular o con tablet y pues no están a nada de ya tener su propia red social. Entonces sí es importante el entender que no se van a perder de nada, sí, o sea, no les van a restar nada a su educación ni nada a su evolución. Sí pueden consumirlo siempre y cuando tengan una vigilancia adecuada y un tiempo y un límite adecuado. ¿Sí? En donde haya acuerdos y en donde haya límites y donde el adolescente pues esté también en el trato, ¿no? O sea, que no se vea como una imposición de adultos de porque yo lo digo y yo soy tu padre o tu madre, pues no sería algo como viable, sino más bien en el que entienda que es como un trato razonable en el que estuvo de acuerdo y que se tiene que llevar a cabo porque pues así se llevó a cabo el trato y que si no, pues habrá una consecuencia, pero siempre con un trato previo. Ah, ok. Buenísimo. Gracias. Gracias Sí, a ti. gracias. Y mira, aquí para hacer como complementan un poquito el comentario y va muy de la mano al que nos dijo una directora en una escuela de educación preescolar. eh, y dice así, hay muchos padres que le dan el celular a los niños pequeños para entretenerlos o simplemente para que no los interrumpan. Aquí esta directora nos dijo, ¿no? Yo sí le facilito el dispositivo a mi hija, pero cuando yo tengo tiempo, no para que no me interrumpa. No sé si, bueno, yo lo entendí así, ¿no? Cuando yo puedo supervisarla, pues, estamos hablando de una niña pequeña de preescolar, le facilito el dispositivo. Si no tengo tiempo en este momento que dibuje, que juegue, que haga otra cosa, pero eso no. Y también nos hacen otro comentario de Sonia. El anterior fue de Liz. Muchas gracias, Liz, por tu comentario. Sonia nos dice, estaría padre que hiciera una infografía que incluya los tiempos de pantallas de pantallas por edad. Yo creo que estaría muy bien y yo creo que pues sí lo pudiéramos hacer y si vamos a meternos, a conectarnos a las redes sociales, los adultos, pues que sea a la página de Crece, que hay información que realmente nos puede servir mucho. Y aquí una pregunta muy interesante, doctor, antes de pasar al siguiente comentario. Muy, muy interesante. Nos pregunta Akira, dice, para un niño diagnosticado con TDAH,
¿qué tiempo en pantalla es adecuado? El mismo. Sí, el tiempo es el mismo y justo esto de la infografía me parece una buena idea, pero no le busquen mucho, sí, o sea, no le busquen mucho, no más de 2 horas, sí, y a lo mucho, menos de 2 horas, sí, al día, menores de 2 años no, para nada, sí, redes sociales menores de 12 años no, sí, y exposición a pantallas, lo adecuado sería 40 minutos. Pero lo de niños con TDAH, eso es bien importante y bien interesante porque hay aplicaciones diseñadas para niños con déficit de atención, que incluso ayudan a mejorar esta parte de la atención, de la concentración, de la memoria, del aprendizaje, de estimular varias áreas cerebrales. Entonces, yo diría que se puede utilizar o se puede consumir el mismo tiempo siempre y cuando sea adecuado para cada persona. Sí, o sea, sí, que sea adecuado para la psicopatología que tenga, para la condición que tenga, para la edad que tenga. Se puede ser el mismo tiempo, siempre y cuando el contenido sea adecuado para ese tipo de persona. Mira, yo aquí creo que sería bueno también, doctora, eh, más bien, ¿qué actividades le recomendaríamos a una criatura, a un menor con esta condición de TDAH? Sí, esa yo creo que sí tendríamos que hacer varios links o varias sugerencias de varias aplicaciones que sí están diseñadas para eso, para controlar esta parte de la impulsividad. Ahorita, pues no podría como decir qué específicamente, pero por ejemplo, pues hay algunos, creo que hay como YouTube Kids que tienen un temporizador. Eso sería para niños. Sí, tiene puro contenido infantil y tiene un temporizador. Creo que también en algunas plataformas de Netflix o de Disney, creo, también tienen como la parte para solamente infantil y incluso tienen como este tipo de contenidos como para personas como neurodivergentes, que es el término que se está utilizando ahorita en redes sociales. Entonces, eso sería lo que se pudiera proponer. Y para ya dispositivos móviles, pues sí hay varias aplicaciones. Yo creo que es así, haríamos una lista de las aplicaciones que se pudieran utilizar junto con Samantha para que nos ayudara como a hacer la lista de lo que pudiera ayudar, sobre todo en el aprendizaje y en la atención. Ok. Muy interesante. Una pregunta más. Dicen, creo que va relacionado con la misma parte de hace un momentito. Nos preguntan que cuánto es el máximo de horas, por ejemplo, de juego o de videos. Y aquí dices, o por ejemplo, 1 hora de videos y 1 hora de videojuegos. Yo creo que el tiempo, independientemente si está viendo videos o jugando, etcétera, lo recomendable es que no exceda de esas 2 horas, ¿no, doctora? Me imagino. Sí, pero es que sí es bien diferente. No sé si tú tienes una hija adolescente, pero no sé si juega videojuegos. No, hombre, mi hija, y de hecho, yo sí quería ahí hacer mención para el cierre porque mi hija está llevando un proceso psicológico, psiquiátrico, este, que ha sido muy enriquecedor para mí, pero yo creo que son 2 horas. O sea, porque la cuestión o el tema es que están conectados, su mente, todos sus sentidos están en el dispositivo en ese momento. Entonces, pues sí, yo creo que ya sean juegos, o sea, ya sería que el joven, el adolescente, el niño, administre esas 2 horas en lo que él quiera, Justo esa ¿verdad? parte de darles la autonomía de administrarlo como tú decidas, pero nada más van a ser 2 horas al día, ¿sí? Y va a tener tiempo determinado. Si ya se acabó el tiempo, ya no hay vuelta atrás.
Y a lo que me refiero respecto a los videojuegos es que los mismos pacientes dicen, doctora, no puedo detener una partida, no puedo detener el juego si estoy en este punto y se me acaba el tiempo, o sea, no se puede, es imposible prácticamente porque ya estoy tan inmerso en la parte del juego, sería como una parte muy, muy difícil el detener todo, apagar todo y vámonos, o sea, es como perder semanas de avance, por así decirlo. Esa parte creo que es importante que también como personas que no jugamos lo entendamos, ¿sí? Porque si no, sí es someter a un trato imposible a una persona. Sí, es como si dijeras, el libro que ya llevas leído, que ya nada más te faltan 10 hojas para terminarlo, lo vamos a agarrar y lo vamos a quemar. Pues no, si es así como que, oye, espérate, déjame ver el final, o sea, déjame saber en qué acaba esto. Entonces, yo creo que ahí sí en lo de los videojuegos, sí es bien importante negociarlo. Lo máximo que me han aceptado reducir de tiempo a mí respecto a los videojuegos es 1 hora y media al día. Entonces, sí, ahí sí tiene que ser uno un poquito más flexible y también pues tratar de que tengan conciencia. Ok, mira, yo creo que tenemos otra pregunta súper interesante. Nos dice, mi niño de 5 años se irrita cuando no tiene acceso al teléfono. Tengo duda de cómo puedo empezar a actuar para tomar el mando, tomando en cuenta que es agresivo cuando no puede tenerlo. ¿A quién puedo recurrir? No sé si pueda. Bueno, tú eres la experta. ¿Qué nos Pues, comentas? pues a profesionales. Sí, o sea, puede pues solicitar alguna consulta y también sobre todo los métodos de crianza, sí es importante. Hay veces que como papás, no sé el contexto completo, pero sí se siente a veces medio difícil como la crianza bajo estas circunstancias, y más cuando ya hay como estas rabietas o dificultades, entonces pues no está de más como que nos den una ayudadita sobre métodos de crianza, sobre instalación de reglas. No se va a poner uno al tú por tú con la criatura, pero pues sí es importante como entender que el padre es uno y el hijo es otro y que se tiene que instalar varias reglas que deben de ser claras, firmes, inflexibles y que se deben de exponer de esa manera con los niños, logrando que se entienda la regla y entendiendo que pues aunque haya rabieta no va a tener lo que espera, ¿sí? Porque luego Sí. pasa mucho eso, que se ponen agresivos o hacen rabieta y pues se les da de inmediato lo que buscan y ahí está la recompensa. Entonces esa parte es la que sí va a ser un poquito difícil, pero hay que aprender a mejorar. Bueno, de hecho, haciendo el comercial, aquí en Crece en alguna ocasión estuvimos hablando de crianza positiva. Este, aquí las puertas están abiertas para cualquier persona que guste venir. Yo lo que aprendí, y a lo mejor no es fácil, pero el papá es uno. Quien manda es papá, mamá, y obviamente sin agredirlo, sin ser, sí, sin hacer comentarios agresivos o de modo agresivo, pues se tiene que ver la figura de autoridad, ¿no? Otro comentario nos dice, no olvidemos que el celular es una herramienta, así como muchas otras, con mayor valor y portación. No tomemos esas 2 horas como la regla. Lo mejor es que tengan el mínimo de uso. Siempre será mejor leer libros, visitar museos, hablar en persona, o por teléfono, etcétera. De acuerdísimo con ese comentario. Eloísa nos dice, si eso, sí, eso me dice que su partida, discúlpeme que no traigo mis lentes, dice, si eso me dice que su partida lo voy a hacer, ok, si está jugando, le dice que lo va a hacer Ah, ok. perder, eh, y no le importa, no hago que pierda, eso está bien, ¿eh? O sea, sí, si hay una regla, si hay un acuerdo, si hay una autoridad, o sea, hay cosas que no se deben de mover en casa. O sea, si, Sí, si la regla es
Miren, vamos a ponerlo de otro modo. Pero justo La es mayoría- eso, cuando hay una regla previa, o sea, cuando ya tú Exactamente. y yo llegamos a un acuerdo, ¿sí? Si ya tú y yo quedamos, pues se cumple. Y ahí sí no hay vuelta atrás. Sin embargo, pues sí la regla tiene que instalarse bajo ciertos términos. Pero sí, totalmente de acuerdo. Si ya la regla tiene esos parámetros, pues hay que cumplirse. Y es un gusto de veras para mí y para todos los que hacemos este gran equipo de este centro de recursos socioemocionales que está hecho para ustedes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Bye. Bye. Gracias.